León, buenos días. ¿Qué tal? ¿Esto es un taller de trencadís o una peluquería? Mitad, mitad. Eres el Calatrava del Carmen, casi. Casi, casi. Aficionado. ¿Esto es un Calatrava? Eso es un Calatrava, sí. Restos de un Calatrava. De la cubierta del Palau de les Arts. Exactamente. Y de allí ha acabado aquí, en tu palacio del trencadís. Una suma más de los que tengo. ¿Y esto cómo ha acabado aquí? Pues me lo trajo un cliente. Hola, ¿qué tal? Mira, cortate el pelo. Sí, un poquito. Venga, senta. Pablo, ¿has visto aquí el Calatrava que tiene Emilio? Sí. ¿Qué te parece? Muy chulo. Pero esto es del Palau de les Arts. Sí, yo tengo uno también. A ver, enseña. Lo uso aquí de... míralo. De abre corchos, o sea, de abre chapas. De posavasos. A otra cosa no, pero para abrir un botella es igual. Tengo otro trozo más grande, ¿eh? ¿Este lo has recogido de allí también? Sí, este lo he recogido de allí. Y bien grande. Este trozaco. Pablo, con este hacíamos un montón de descorchadores, ¿eh? ¿Y esto lo pudiste coger allí, en el Palau? Sí, sí. Me lo llevo, que se lo voy a enseñar a unos arquitectos que he quedado con ellos y ya te lo devuelvo. Muy bien. Pablo, chao. Hasta luego. Hola. Hola, bon dia. Estic mirant que tens ahí en el aparador Sí, un trosset de trencadís. sí, un trosset de trencadís del Palau de les Arts. Mini trosset, però, bueno, un xicotet souvenir. Clar, es paren a mirar-ho perquè, a més, tenim un cartellet, no?, que diu precisament això, peces limitades tretes a mà. És com fer un guiny a un objecte que podria ser de souvenir com si fora les pedres del mur de Berlín. Tu has vist el tros que porto jo? Bueno, en això sí que te pots fer dorm, vamos. Anem a posar-lo i a veure com es veu des de fora. Sí. El que m'estic donant compte és que sembla que hi ha més gent de la que es pensem que té este souvenir. Això també és de veres. Pensava que era una coseta de 4 persones, però sí, es veu que després de... Clar, fou un moment que, bueno, ha passat de veu en veu i al final, en seguida, pues, molts valencians tenen un record del Palau de les Arts d'aquell moment gloriós. Boris, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Veo que tienes también tu trocito de trencadís. Claro que sí. Bueno- ¿Quién no tiene un trocito de trencadís hoy en día? ¿Ah, sí? Sí. O sea, yo estoy viendo que en Valencia mucha gente tiene un trocito de Claro, trencadís. esto ya es un souvenir de Valencia. Primero fui a por uno, me gustó mucho y digo voy a coger un poquito más porque esto a lo mejor algún día esto va a ser un trocito de historia. Porque tú eres arquitecto, además. Yo soy arquitecto, sí. Hemos quedado contigo aquí en el mercado de Colón porque aquí tenemos trencadís. Aquí lo tenemos, este lleva pues más de 100 años ya, unos 100 años, sí. Y este ha durado Pues 7, poco más de 7. Exactamente. Empecé a pensar a ver cuántos trocitos de trencadís hay por metro cuadrado, salen más o menos unos 100. Si calculamos esto por los metros cuadrados que se ha desmontado, pues unos 8.000, pues estamos hablando de 80.000 piezas y bueno, imagínate que se vendieran a 4 o 5 euros, pues serían unos 4 millones de euros. Me ha caído un trocito de trencadís. 3 piezas. 3 piecitas, sí. 4 por 3, 12 euros. 12 euros. Boris, tú organizas visitas guiadas a arquitectos que vienen de fuera aquí a visitar Valencia. Exactamente, son arquitectos o también personas que les interese la arquitectura y conocer la ciudad. Les enseñas esto, ¿qué opinan? ¿Qué dicen? Pues se sorprenden mucho. Pues esto es una cosa bastante común, ¿no? En España en los últimos 10 años se ha construido mucho y muchas veces pues la calidad bastante mala, lo que es la calidad de construcción. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gerard? ¿Cómo estás? Muy bien. Eres arquitecto, Sí, que estás en el Politécnico. sí. Lo que te traigo yo es esto, que quería verlo contigo. No sé si has visto un trozo del trencadís del Palau tan de cerca. No, tan de cerca no, que va. Son una reliquia. ¿Qué conclusiones podrías extraer? El problema que hay aquí es que este material, el trencadís, que es un material cerámico, tiene un coeficiente de dilatación y el acero tiene otro coeficiente de dilatación muy diferente. ¿Qué ocurre?
pues al final acaba así, acaba abombándose, se empiezan a abrir fisurillas, por aquí se cuela el agua va expandiéndose también, va oxidando el acero y el acero va presionando y pasa lo que pasa, que acaba, con el tiempo acaba desprendiéndose. Se veía venir porque son materiales incompatibles. Esto se construyó exactamente igual que se construyen los barcos. O sea que al final con es sus como si se hubiera cuadernas. alicatado un barco. Exacto, como si se hubiera chapado un barco. Una obra que ha costado 500 millones de euros, ¿le puede suceder esto? Pues no lo merece. Una obra de 500 millones de euros, vamos, que no estamos haciendo la Casa de Cultura del pueblo. ¿Tú entiendes que una obra acabe costando 5 veces más de lo que estaba presupuestado al principio? No se puede entender. Lo que no se puede es dejar una obra, y sobre todo una de estas, sujeta a la improvisación, al no sé qué voy a poner después, no sé qué voy a hacer después, ya veremos cómo lo resuelvo, y siempre se resuelve encareciendo y encareciendo y encareciendo. ¿Qué pasa? ¿Que a arquitectos como Calatrava se le permite todo? Calatrava se ha convertido casi, o se convirtió en el dueño de la situación, y hacía y deshacía, y quien le contratase y quien le tuviese que pagar se lo consentía todo. Era como, digamos, como el niño mimado de la arquitectura valenciana. ¿Cuál sería la solución? Hombre, pues yo creo que la solución más inmediata y más barata sería pintarlo. Ah, mira, ese trocito me cabe en el bolsillo. Un trocito. Ah, pues muchas gracias. ¿Se ha oye. despegado? Pero esto no me podrán decir nada porque me lleve un trocito de estos, ¿no? Pues si te dicen a ti, imagínate a mí.